ti. Se los repito, estén alegres, muy alegres en el Señor. Dice San Pablo a varias comunidades a las que le escribe, por ejemplo, a la comunidad de Tesalónica, y en esa carta primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estén siempre alegres. Forrar la vida de alegría. Alegrarnos en el Señor también en medio de las pruebas, pidiendo esa virtud de la fortaleza. La fortaleza es la que nos permite superar las dificultades, fracasos de la existencia, problemas y tristezas, más aún cuando en estos días estamos compartiendo algunas cosas sobre la tristeza, la depresión, el desánimo, más en estos tiempos de dificultad. Y hablamos así, y así hemos venido diciendo en una primera parte, de esas situaciones que nos traen desánimo, angustia, desaliento, decaimiento, pesimismo, hasta culpabilidad y sufrimiento por diversas circunstancias que pueden estar afectándonos a nosotros. Puede haber situaciones severas o no tan severas, seguramente síntomas de los cuales podemos estar alertas para volver a restaurarnos en la alegría. Les había hablado también de cómo hay diversas situaciones que nos deprimen, cosas hasta genéticas, causas diversas que quiero ahorita pues como profundizar un poco y reconocer si hay signos de alguna depresión con algunas pistas que vamos a compartir para caminar hacia la sanación espiritual de la misma tristeza. Ahí estamos entonces, Donald está con nosotros en el máster de esta emisora Minuto de Dios, aquí en la técnica del sonido y compartiendo con ustedes este su servidor en Kenosis. Bienvenidos y bienvenidas. Luce Jesús, ya no hay soledad. Y voy a compartirles un salmo parafraseado. Lo comparte Emilio Mazariegos en Salmos de un Corazón Joven, y a partir del Salmo 60 lo vamos a vivir. Que sirva como introducción a lo que estamos viviendo, que sirva también como de oración, que clama desde el corazón y que puede ser un reflejo de alguien que puede estar viviendo un momento de tristeza, de angustia o de soledad. Así dice: estoy solo, Señor, cansado de huir y huir siempre. Estoy solo y llevo el miedo en mi camino, porque a veces no encuentro las causas, a veces solo, incomprendido, en mi familia o quienes rodean mi vida, incluso mis vecinos. Solo, Señor, y a ti te clamo, Señor, escúchame, defiéndeme, porque solo me quedas tú. Si he sentido que todo lo he perdido, me quedas tú. En el extremo de la vida, tú te haces sentir, incluso en mi cansancio. Y tú que conoces mi corazón a veces abatido y desmayado. A ti acudo, Señor, porque a ti te tengo. Siento inseguridad y amenaza. Siento persecución e incomprensión. Pero tú eres mi roca firme, mi único abrigo. Defiéndeme, Señor, en mis luchas y combates, en los pasos que doy en mi existencia. Señor, a ti clamo con angustia y dolor. Tú que me conoces, levántame. Tú que sabes de mi soledad y de la distancia de mis amistades. Tú que estás aquí, que conoces que a veces siento que necesito descanso en ti. Experimento frío en mi corazón, incluso cuando duermo. Mi corazón te siente lejos y ausente, y me siento ausente de los míos. Y en la noche mi corazón clama, buscando en ti un refugio. Y mi vida, Señor, se pone en ti, aunque a veces mi corazón esté duro y oprimido. Te clamo, Señor, y pido desde las fibras de mi corazón que me liberes
de todo sentimiento contrario, de lo que me desanima y me deprime. Señor, desde la soledad, yo clamo a ti, pidiendo tu presencia, porque tú estás conmigo, porque tu amor es grande, tu verdad me guía, y tú, Padre, por medio de tu Hijo me animas, por el poder de su cruz y de su resurrección me redimes. Señor, aquí estamos, porque tú nos tienes en el centro de nuestro corazón, nos abrazas, nos acaricias y sobre todo nos concedes el mayor bien de tu paz y de la inmensidad de tu amor. Amén. La luz de Jesús que espera por ti, que espera por mí, te llenará de paz. Compartiendo en Kenosis, en la emisora Minuto de Dios, este momento de meditación que nos ayuda a reaccionar frente a la depresión, a la angustia, sobre todo cuando experimentamos pérdidas, fracasos, rupturas de amor, soledad o abandono, lo que haya sido en la vida, sobre todo cuando nos sentimos heridos o condicionados de algún modo, porque son tantos los elementos o tantas, diríamos, las causas que pueden llevarnos a tristezas, al estrés o a la depresión. Tantos motivos. Hoy se dice que hay tantas maneras o tantas situaciones que nos hacen sentir así, nerviosos, con baja estima, de alguna manera viviendo situaciones como de bloqueo. Pero bueno, en esa circunstancia, incluso esta predisposición genética, como ya lo habíamos mencionado, o traumas que llevamos de la vida, situaciones genéticas que causan incluso o que van generando la misma bipolaridad, condiciones que vienen hasta del vientre de nuestra propia madre, traumas físicos incluso al momento de nacer o trastornos incluso hasta cerebrales, alguna afección o una enfermedad que nos haya dejado con un síntoma de tristeza o depresión. Por eso se habla que cuando se ha tenido incluso operaciones, uno queda con esas tendencias, o cuando se ha tenido un vicio y se ha salido o se está saliendo de él, la depresión puede molestarnos. Bueno, así tantas situaciones, enfermedades, infartos, hasta cáncer o diabetes. La diabetes predispone mucho a la tristeza, por eso es tan importante encontrar espacios de alegría y motivación. O males tremendos como el Parkinson o trastornos diversos endocrinos o problemas de los huesos que puedan afectarnos y que pueden ser síntomas o expresión de nuestras emociones de tristeza o de angustia o de autocrítica. Problemas diversos, por ejemplo, cuando alargamos situaciones de tristeza porque perdimos un ser querido, o cuando ha habido situaciones de suicidio o tragedias en la familia, o fracasos sentimentales, y no digamos cuando pasa un divorcio, que también es un duelo. Crisis económicas, ¿cuántas depresiones y angustias por las situaciones económicas y más en esta circunstancia planetaria, en esta situación de pandemia? Pérdida de trabajo, del trabajo, por estas situaciones que se nos presentan, incluso momentos de la jubilación, ¿cuántos caen en angustia y depresión y desesperación? Y así, porque así se nos pueden presentar circunstancias de las cuales debemos darnos cuenta para salir adelante. O mujeres, hablemosle a las mujeres cuando han tenido problemas de aborto. Al principio parece como dice, bueno, ya trato de no recordar esto que ha pasado, pero después vienen situaciones al recordar la circunstancia de un aborto provocado. Otra cosa es, también puede dar tristeza, pero se supera más fácil cuando espontáneamente se tuvo un aborto, que sí va a ser. Pero cuando se provocó y se tomó decisión sobre la criatura, quedan cosas muy duras. Y entonces quedan situaciones muy dolorosas. O también ya de abuso o de violación, las tristezas o los traumas que vienen ahí son muy grandes. O situaciones diversas que ha tocado en la vida. Mamás solas en la vida que pueden llevar a que un hijo o una hija pueden tender a la angustia, a la tristeza, a la depresión porque no se tiene al papá o a alguien que apoye en la existencia y esto da tristeza. Pero todo se supera. O el ambiente en que podemos vivir. Por ejemplo, cuando estamos hablando todo el tiempo de una situación que ha pasado
Entonces, o lo tenemos en la memoria, es muy duro porque nos predispone o nos mantiene ya en situaciones de tristeza y nos crea desequilibrio. Situaciones sociales, por ejemplo, que crean confusión, la violencia, asesinatos o secuestros, que nos dan inestabilidad y nos predisponen a la depresión. Y así, tantas situaciones o ideas negativas. Siempre desde pequeños seguro nos pusieron ideas negativas permanentes que nos llevaron a despreciarnos a nosotros mismos y eso conduce a situaciones, a tendencias a la depresión y a cosas un poco delicadas. O vacíos de amor y de ternura desde la propia infancia, que se solucionan, que se aceptan, que se sanan. Pero debemos aprender a resolver esas circunstancias que vienen desde la más tierna infancia. Y así encontramos situaciones distintas que pueden llevarnos a situaciones de desesperación o soluciones que pueden llevarnos a que la cuestión se empeore. Veamos, hay gente que visita divinos, o hasta espiritistas, o médiums, o se hacen hacer cosas extrañas, o por huir escuchan músicas satánicas, o cosas que contaminan la existencia, y entonces se predisponen a la depresión, a la tristeza, al desánimo, a la agresividad también y sobre todo a la bipolaridad. Por eso es tan importante entender estas situaciones, ponernos en manos de Dios, de profesionales expertos realmente y poder liberarnos. Una persona, por ejemplo, ya hablando en un nivel distinto, que tenga un espíritu, una opresión de algún espíritu o una afección espiritual, tiende a la tristeza, a la depresión, y esa es una carga tremenda. Voy a hacer unas preguntas que las formula el Padre Higinio para entender si uno tiene o no depresión. Las voy a hacer porque es posible que podamos tener algún rasgo y necesitemos reconocimiento, liberación, sanación. Ya voy a hacerlas. La luz de Jesús. Ya no hay sol. Bien, compartiendo sobre la tristeza, la angustia, el desánimo y la depresión ya como consecuencia ya más fuerte, prolongada, de las tristezas prolongadas a causa de pérdidas o situaciones particulares que ya acabamos de mencionar aquí en este compartir que estamos haciendo en la emisora Minuto de Dios. Preguntas. Qué importante es eso, preguntas para uno darse cuenta si uno puede entrar en niveles de depresión. Y seguramente dice, pues claro que sí. ¿Te has sentido triste, afligido o afligida? ¿O te sientes desdichado o desdichada? ¿Has perdido el interés por algunas cosas y como que ya no te importa? ¿Te has dado cuenta que recientemente no disfrutas de ciertas cosas que antes te gustaban? Una buena comida, una buena película, un buen deporte, cosas que te daban, que te sentías muy bien y ya no te llaman ni la atención. O te sientes con ansiedad, con inquietud, o sientes temor y no sabes por qué. O mejor, no tienes claro el por qué te sientes así. O te da la impresión de que va a suceder algo como terrible y estás en ese pesimismo o en esa, como con esa impresión de que algo va a pasar negativo. O desearías como sentirte como, o sientes como que quieres estar como lejos de los demás, de las personas, o con ellas quieres encontrar, así sean las personas más cercanas y no quisieras como estar con ellas. Mire las preguntas que estamos haciendo. O te sientes seguro de ti mismo, de ti misma. O llamemos así, o te cuesta trabajo hablar con la gente y escucharla. Mire estas preguntas que pueden darnos señal, pues nos pueden dar indicios de estar en la tristeza, en la depresión, en la angustia o en la desesperación o en la tensión y el estrés. Por ejemplo, otra pregunta, ¿se encuentra mucho más cómodo o cómoda cuando está sola o cuando estás con otras personas? ¿Ha perdido al menos en parte la confianza en sí mismo o en sí misma? ¿Piensa que se mantiene siempre la capacidad de concentración o te desconcentras y te dispersas fácilmente?
Otra pregunta, ¿tiene la impresión de que su pensamiento se ha vuelto más lento o cada vez es menos claro? ¿Has perdido lucidez? ¿Tienes con frecuencia ideas contradictorias acerca de decisiones sin gran importancia que hay que tomar? ¿Te enredas en las decisiones? ¿Estás siempre hay indecisión y no entras en claridad fácilmente? Eso es lo que queremos preguntar también. Mire, preguntas que nos van dando indicios si estamos en situación ya en cierto nivel de depresión o signos de depresión. ¿Tienes con frecuencia ideas contradictorias acerca de decisiones? ¿Ve? Sin gran importancia. Bueno, eso más o menos lo pregunté ya. ¿Te preocupas por la salud física? ¿Piensas alguna vez en el suicidio o has sentido deseo de terminar de una vez con todo o de irte lejos para no saber nada más de nadie? ¿Has sentido eso? ¿En qué grado? Claro está. ¿Te enfadas o te irritas con mayor facilidad que antes? ¿Sientes que tu energía ha disminuido? ¿Ahora te cansas más fácil que antes? Ponte a pensar. ¿Tienes alteraciones en tu ritmo habitual del sueño? ¿No duermes normalmente? ¿Ha aumentado o disminuido el peso? ¿O te has adelgazado mucho? ¿Te has engordado? ¿Ha disminuido el interés por amar a la persona que está contigo? ¿Tu pareja ya no te interesa? ¿Tienes sentimiento de culpa? Bueno, y hablando de la pareja, hasta en esas situaciones la sexualidad y la afectividad también se afectan. ¿Ha sufrido usted antes de oscilaciones en el estado de ánimo o ahora te alteras por cualquier cosa? Nos evaluamos, porque si nos damos cuenta de las señales, entonces podemos solucionar y podemos resolver. Así que qué interesantes las preguntas que les acabé de hacer. Hay una luz. Hay una luz. La luz de Y si compartimos esta situación sobre la tristeza, la depresión, el desánimo, el estrés, el agotamiento, bueno, se junta todo, pero en realidad el término que estamos usando es la depresión. Pero siempre hay terapia, siempre se puede sanar, se pueden dar pasos, así sea el caso más difícil. Por eso hay que aceptar para permitir la ayuda. Hay terapias, para eso hay médicos, psicólogos, psiquiatras, pero también personas, ministros y ministras de iglesia, servidores y servidoras del Señor en la iglesia, que ayudan muchísimo a que uno pueda superar estas situaciones, o seres queridos que le ayudan a uno, sobre todo a la familia. Es el campo más especial para uno recibir bendición y recibir apoyo. Bueno, hay varias terapias que se pueden hacer, hay psicoterapias, hay medicamentos también que se usan, los que se llaman los antidepresivos cuando estamos graves, ¿no? O terapias hasta electroconvulsiva, ¿no? Esa parte electrónica, el TEC o electroshock que se llama, cuando no funcionan las terapias simples. Y se combinan y todas se combinan según se maneje, que hay diversas terapias según el caso y según la gravedad. Si son signos nomás de un comienzo, que son señales que pueden llevarnos a algo más grave, uno busca soluciones con quien conversar, distractores que a uno le ayuden, no para evadir, sino para ayudarse, fortalecerse. Por eso es tan importante el ejercicio. Bueno, ya después vamos a ver otros elementos. De todas maneras, se requieren ciertos tipos de terapias, ya bien porque tú mismo te aplicas o tú misma te ejercitas para una terapia, o ya bien porque necesitamos el apoyo. Y terapias diversas, que a veces son breves, otras duran un poco más de tiempo o mucho tiempo, depende. Terapias distintas, por ejemplo, la conversación. Hace mucho bien a la persona que se deprime o está triste, porque puede desahogarse, expresar todo y resolver los problemas, y entonces los puede resolver. O terapia ocupacional, hay que ocuparse en tareas concretas, programadas, que nos ayuden a ir saliendo de la angustia, la tristeza, la depresión. O terapias comportamentales, ¿no? Evitar ciertos tipos de conductas que nos pueden afectar, organizarse. ¿Ve? Hasta en la misma alimentación que se desorganiza. La terapia o terapias interpersonales, relaciones sanas con las personas,
o terapias cognitivas conductuales que se llaman tener pensamientos positivos y llevarlos a la práctica cada día. O la terapia de la dinámica que se llama, o del insight. Es decir, es eso, resolver por sí mismo sus conflictos. A ver, yo mismo me doy cuenta cómo es que vamos a salir y cómo voy a salir. Y medicinas a veces que se pueden presentar que son que hay que tener mucho cuidado para que no se vuelvan situaciones de dependencia o que puedan dar en nosotros efectos secundarios. Bueno, mejor de esa medicina voy a hablar ahorita y vamos entonces a seguir en la segunda parte de nuestro espacio profundizando estos elementos hacia una terapia de la depresión. Entonces, ya mismo, después de estos mensajes, estamos de regreso. Hay una luz Hay una luz delante de ti delante de ti. que espera por ti, Espera. que espera por mí. Hay una luz delante de ti. Compartiendo de regreso aquí en Kenosis este tema que estamos meditando y comprendiendo cuántos seguramente especialistas o quienes han superado situaciones de tristeza, de depresión y pueden testificar el poder de Dios y la ayuda de los seres queridos y de especialistas también, la gracia de Dios que nos acompaña. Qué bonito poder saber que podemos, de esta circunstancia, elevar nuestro clamor al Señor. Decirle al Señor, tú eres el Dios de mi salvación. Me siento mal, pero a ti clamo, Señor, porque eres bueno. A ti clamo desde mi corazón porque estás cercano. Aquí estoy, Señor, en medio de mis tensiones, de mis conflictos, a veces sin salida. Pero yo clamo desde mi corazón, pidiendo la fuerza, porque tú eres el único que me comprendes. Aquí estoy, Señor, y te entrego mi problema, mi dificultad, mi fracaso, mi desánimo. Y si me siento en soledad, tú, Señor, no me dejas solo. Pones seres queridos a mi lado. Tú me das tu abrazo y tu presencia. Tu amor me sostiene, tu amor me levanta. Yo grito, Señor, desde mi soledad, desde mi dolor. A ti clamo, Señor, desde mi oración. Y yo, que te amo, experimento tu misericordia. Aunque no te vea, yo te digo, Señor, ¿dónde estás? Yo te clamo, Señor. Y entonces experimento tu presencia, que me anima, que me alenta. Sí, Señor, tú eres el Dios de mi salvación. Tú me ayudas, tú eres mi luz en la oscuridad, me iluminas. Tú eres la fuerza en mi debilidad, me fortaleces. Señor, tú eres mi compañía para siempre, tú me amas. Qué bonito compartir esto y disponernos entonces, antes de seguir tratando sobre esta experiencia de la terapia de la depresión, compartir este tema que ya nos va llamando como a la sanación con Rafael Moreno. Y bien, estábamos compartiendo ya al final de la primera parte de este espacio, porque ya en un espacio anterior ya habíamos comenzado a hablar de esta temática de la tristeza, de la depresión, y lo tomé y le dije ¿por qué? Porque en este tiempo estamos más expuestos a estas situaciones por las diversas cosas que ya vamos diciendo. Y en lo de la terapia ya mencioné distintos tipos de terapia, porque se hace conversación, porque hay ocupación, porque se revisa el propio comportamiento, el diálogo con personas especialistas o con personas que tienen vida espiritual grande que nos ayudan, o con los creando pensamientos positivos, o también mirándose desde dentro y tomando nuevas decisiones para resolver los conflictos desde decisiones personales. Pero también hay ayudas en situaciones ya más complicadas, sobre todo en el nivel psiquiátrico. Habrá que hacer prescripciones médicas frente a las cuales hay que tener cuidado, pero hay que saberlas llevar con buen discernimiento, incluso hasta cambiar de la dieta alimenticia, cosas de estas.
El hecho es que alguien que ya está hundiéndose un poquito en tristeza, soledad, tiende a reemplazar estos tratamientos que pueden ayudarle a crecer de los que he mencionado y se desvían hacia drogas o hacia situaciones complicadísimas que van generando como la expresión de ir muriendo. Y no, para todo hay salida. No podemos quedarnos así. Tendremos que buscar las ayudas y algunos fármacos que pueden ayudar y hay que tener atención, buena recomendación en esto cuando sea necesario. A veces no es ni tan necesario. Basta que podamos recibir un poquito de ayuda, pero poder salir adelante. Hay hay sedantes, ansiolíticos, que nos pueden ayudar un poquito a ir bajando la ansiedad mientras uno ya se va apropiando y ciertas vitaminas también. Y tener cuidado sobre todo cuando antidepresivas se usa mucho el litio, eso puede afectar incluso la salud, pero a veces bien regulado puede colaborarnos mientras nos fortalecemos y salir adelante. Bien, y hay otros tipos de medicamento que habría que revisar y bueno, no voy a ponerme a hacer el estudio porque son bastantes, ve como el Tegretol, el Depakote, Neurontin y tantas cosas que ustedes ve o la Migtal, tantos medicamentos que hay que se dan cuando una persona ha avanzado mucho en depresiones fuertes. Pero ya eso son consideraciones particulares que se pueden pues aplicar en situaciones ya un poco difíciles. Y así, hasta las edades tienen diversos tipos de tratamiento. Por ejemplo, una persona avanzada de edad, ¿qué psicoterapia se le puede ayudar? ¿Ve? Para no usar siempre ciertos tipos de medicina. ¿Qué tipos de tratamiento se les podría dar, ¿no? De acompañamiento, de cercanía, de ciertas ayudas de vitamina, pero también ciertos estimulantes que les pueda ayudar. Bueno, ya saben los médicos más de esto. Hasta en los niños, para que puedan estar más atentos, hasta en los jóvenes, ciertos elementos que se pueden dar, pero tienen que ser especialistas los que recomienden cuando haya que usar algún tratamiento de estos tipos. Pero vamos a lo que más nos interesa, es el tratamiento espiritual. Vamos hacia el tratamiento espiritual. Bueno, se hacen las psicoterapias también, esto va en combinación con las psicoterapias. La psicología y la espiritualidad aquí se unen. Y qué bonito cuando se logra de manera integral. Cuántas luchas de los psicólogos y psicólogas, esa paciencia con los pacientes que hay que tener. Pero también los que entienden de psicología y aplican la espiritualidad, cómo ayudan a recuperar a estas personas en forma más rápida y eficaz. Lo digo por experiencia. Entonces, qué importante es eso. Y hacer en la terapia espiritual, recordemos que debemos entonces combinarlas, apoyarnos, los que caminamos en la espiritualidad sabemos, apoyarnos entre psicólogos, psiquiatras y los maestros de espiritualidad, personas que puedan ayudar o que entiendan un poquito de cómo acompañar personas en estas circunstancias. Personas que sepan ayudar a otras y que tengan capacidad de entender por la situación en que está pasando una persona en tristeza profunda o en depresión. Parábolas diversas que uno a veces escucha tan bonitas, como dice aquí, cada vez que el Señor iba a Cafarnaún, le salía al encuentro un deprimido. El Señor le imponía las manos y se iba feliz a su casa. A los 8 días parecía que volvía peor y el Señor hacía lo mismo. Y el deprimido saltaba de gozo y regresaba curado. Y eso se repetía otras veces. Un día iba Jesús por la ciudad con los apóstoles y le dijo a Pedro, Señor, allá viene el de la depresión. Jesús responde, vámonos muchachos por otra calle. Es como un cuento, bueno, estoy combinándoles esto, pero no quiere, es como una manera de decir, uno puede cansarse con una depresión, alguien con depresión, Dios nunca se cansa de nosotros, es como una parábola medio graciosa que cuento acá en un relato que se dice, como para decir lo difícil que es tratar con una persona deprimida o muy triste a toda hora porque uno más bien le saca el quite y resulta que no es la ayuda conveniente. Hay que volver con paciencia. Bueno, gracias a Dios esto era como un cuento. Sí, no lo estaba tomando del texto bíblico, sino que es una manera para decir, hay que entender a la persona. Recordemos, Dios es siempre comprensivo y misericordioso y cada vez que acudamos a Él, Él ahí está.
Confiamos en el Señor y nos entregamos a Él para superar la tristeza, la depresión, el estrés, todas esas circunstancias. Confiamos en Él. La oración es importante, es una fuerza para nuestro caminar. Qué bonito. Y por eso voy a hablarles ahorita de unos consejos de Margaret Strock. La luz de Jesús. ¿Qué consejo nos da Margaret Strock? Dice, los trastornos depresivos hacen que uno se sienta exhausto, inútil, desesperado y desamparado. Esas maneras negativas de pensar y sentirse hacen que las personas quieran darse por vencidas. Es importante ser consciente de que las maneras negativas de ver las cosas son parte de la depresión. Estas son distorsiones que, por lo general, no se basan en circunstancias reales. Los pensamientos negativos desaparecen cuando el tratamiento empieza a hacer efecto. Mientras tanto, fíjese metas realistas, tomando en cuenta la depresión y no trate de asumir una cantidad excesiva de responsabilidades. Divida las metas en partes pequeñas. Establezca prioridades y haga lo que pueda cuando pueda. Trate de estar acompañado o acompañada y de confiar en alguna persona. Siempre es mejor que estar solo y no hablar con nadie. Siempre con alguien. Tome parte en actividades que le ayuden a sentirse mejor. Haga ejercicio liviano, juegue un poco, haga algo de deporte o camine, haga alguna actividad recreativa de algo que le gusta. Participe de actividades religiosas y sociales en lo posible. Esto nos puede ayudar. No espere que su estado de ánimo mejore de inmediato. Eso va gradualmente. Sentirse mejor toma tiempo. Es aconsejable que posponga las decisiones importantes hasta que la depresión mejore. Antes de hacer cambios importantes como cambiar de trabajo o divorciarse, consulte con personas que le conozcan bien y tengan una visión más objetiva de su situación. La gente rara vez sale de una depresión de un día para el otro, pero se puede seguir un poco mejor cada día. Recuerde patrones positivos de pensamiento, eventualmente van a reemplazar los pensamientos negativos que son parte de la depresión o la tristeza. Los patrones negativos van a desaparecer tan pronto su depresión responda a un tratamiento. Recuerde que tan pronto su depresión responda al tratamiento, los pensamientos negativos van a ser reemplazados por pensamientos positivos. Deje que sus familiares y amigos le ayuden. ¿Cómo pueden los familiares y amigos ayudar a la persona deprimida? Lo más importante que alguien puede hacer por la persona deprimida es ayudarle a que reciba el diagnóstico y tratamiento adecuados. Esto tal vez implique que tenga que aconsejar al paciente para que no deje el tratamiento antes de que los síntomas puedan empezar a aliviarse. Eso toma semanas. Tal vez implique ayudarle a obtener un tratamiento diferente si no se observa ninguna mejoría con el primer tratamiento. En ocasiones puede requerir que el familiar o amigo haga una cita y acompañe a la persona deprimida al médico. A veces es necesario asegurarse de que la persona deprimida esté tomando el medicamento. A la persona deprimida se le debe recordar que obedezca las órdenes médicas con respecto a beber bebidas alcohólicas mientras está medicado. Cuidado. Otra cosa muy importante es dar apoyo emocional. Esto implica comprensión, paciencia, afecto y estímulo. Busque la forma de conversar con la persona deprimida y escucharla con atención. No minimice los sentimientos que la persona expresa, pero señale la realidad y ofrezca la esperanza. No ignore comentarios o alusiones al suicidio. Informe al terapeuta si la persona deprimida hace comentarios sobre la muerte o el suicidio. Invite a la persona deprimida a caminar, pasear, ir a algún lugar de descanso o hacer otra actividad. Persista con delicadeza en su invitación si su invitación es rechazada. Fomente la participación del paciente en actividades que antes le daban placer, como pasatiempos, un deporte o algo de ejercicio, o actividades que sean agradables y le relajen.
pero no obligue a la persona deprimida a hacer demasiadas cosas demasiado pronto. La persona deprimida necesita un poquito de diversión y compañía. Demasiadas exigencias pueden aumentar los sentimientos de fracaso. No acuse a la persona deprimida de simular enfermedad o ser perezoso, ni espere a que salga de esa situación de un día para el otro. Con tratamiento la mayoría de las personas mejora. Tenga esto presente, continúe repitiéndole a la persona deprimida que con el tiempo y con la ayuda se va a sentir mejor. Hay una luz. Bueno, y así vamos llegando como a un momento especial de ir avanzando en esto de la terapia. Bueno, todavía me va a quedar como otro programa más para yo poder hacer sobre algo de oración sobre la depresión. Pero hablemos ahorita un poquito que es tan importante, comportamiento con los familiares deprimidos. Alguien puede tener a alguien en la familia, y más en estos tiempos, personas en tristeza, en desánimo, en angustia, y que no quiere nada, que ya no le pierde el interés, y ahí está, o uno mismo, y tal vez a ti te puede estar ayudando esto. Por ejemplo, o mejor, vamos a lo que estoy diciendo, comportamiento con familiares deprimidos. Los familiares del deprimido experimentan en ellos mismos los efectos de la depresión. Es como si la depresión fuera contagiosa y también contaminara el entorno familiar. Muy triste realmente. Puntualicemos un poco más los consejos anteriores. Los familiares pueden sentirse frustrados por más esfuerzos que hacen para ayudar al enfermo, dice el padre Higinio Lopera, que también ha tratado este tema. Parece que agotan inútilmente su capacidad de amor, de entrega, de ayuda, pues el enfermo no nos da a entender que no le servimos de nada y que lo que hacemos no vale la pena, y antes como que le empeoramos. Es importante entonces que nos demos cuenta de lo que pasa en lo íntimo de la persona que está deprimida y no de caer en el esfuerzo, porque es la mente, el pensamiento, la voluntad, los sentimientos los que están enfermos y no se curan como cualquier enfermedad física. Debe ser tratada como ella es y tener mayor cuidado que con una enfermedad física. Adivine qué necesita y qué busca la persona enferma y en lo posible adelántese a sus necesidades. Salga a caminar, a pasear, a hacer algún ejercicio al aire libre, donde haya naturaleza. Deje que la persona hable de sus problemas, que se desahogue también. Trate de cosas positivas, no le hables cosas negativas a una persona con angustia y depresión. No discuta con una persona enferma en estas circunstancias mentales, ni ponga discusiones religiosas o culturales. Aproveche más bien la conversación para conversar agradablemente temas de la vida que le interesen. Brinde un buen espacio y ambiente para que una persona deprimida pueda trabajar por cosas útiles poco a poco y así elabore de nuevo su proyecto de vida y poco a poco vaya avanzando en sus propósitos. Recordemos que la primera cosa que sucede difícil en una persona con depresión es la voluntad que se debilita. Ayudar a que vaya fortaleciendo su voluntad. Y así la familia va colaborando con actividades, va motivando y va ofreciendo misericordia. Dios es todo misericordia. Eso sí, cuidadito con actitudes de ira, fastidio, impaciencia, inconformidad o mal genio. No, hay que responder con amor, con paciencia y misericordia. La persona que está enferma necesita tranquilidad, necesita la compañía, necesita la comprensión y así vamos ayudándole para que pronto no desee la muerte, no busque el suicidio, sino que busque la vida otra vez y se abra por caminos de luz. Así entonces en Jesús Buen Pastor vamos a recibir la bendición. Que espera por ti. Sí, Señor, bendice a quienes estamos compartiendo este espacio para que ayudemos y apoyemos los que estamos un poco mejor. Y a quienes están en dificultad, ilumínales, Señor, y que tú mismo seas su fuerza como buen pastor,
en las cañadas oscuras de la vida, tú vas, tú nos levantas y nos llevas en hombros, y entonces nuestro ánimo se levanta por tu misericordia, y esa bendición descienda sobre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así hemos llegado al final de este compartir. Gracias, Donald, por estar aquí también en este espacio de Kenosis, de esta emisora Minuto de Dios, y a ustedes por su sintonía. Tantas bendiciones. Hay una luz delante de ti.